Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Self Questions. Recuerden, este es el programa en donde creemos que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bienvenidos y comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente sean bienvenidos a un episodio más en el programa en donde nosotros respondemos a preguntas bíblicas, preguntas que surgen en medio de la comunidad cristiana, que muchas veces no son tratadas en un púlpito. Y en este espacio tenemos la oportunidad de recibir las preguntas que ustedes nos quieran mandar. Si es la primera vez que escuchas este programa, te recomendamos escuchar los demás episodios. Hoy estamos en el episodio número 13. Y pues nos da mucho gusto que los que han estado con nosotros nos han acompañado, han estado comentando algunas cosas debajo de los videos de YouTube. Si tú no te has suscrito al canal, te invitamos a suscribirte, a darle clic a la campanita para recibir notificaciones de todo el contenido de esta página. Y también si nos estás escuchando desde Spotify, te invitamos a seguirnos y poder seguir contribuyendo a este programa. Pues bien, el día de hoy continuamos respondiendo las preguntas que nos han enviado y tenemos una muy interesante y que es muy sincera de parte de nuestra audiencia. Esta es la pregunta número 13 de nuestros episodios y pues todas han sido muy interesantes. El día de hoy tenemos una pregunta referente a la autoridad y dice así: ¿son todas las autoridades impuestas por Dios o existen algunas que se autoimponen? ¿Son todas las autoridades impuestas por Dios? Esa es la pregunta. Bien, cuando hablamos de autoridad es algo muy delicado, porque la Biblia, si hay algo que marca muy claramente, es que Dios tiene autoridades. Por ejemplo, todos conocemos el famoso pasaje de Romanos capítulo 13, ¿verdad? Donde habla acerca de las autoridades. Pero cuando hablamos de autoridad desde la perspectiva bíblica, surgen algunos pasajes que pueden confundirnos o que pueden llevarnos a pensar que existen algunas autoridades, en este caso hablamos de príncipes, reyes, gobernadores, que fueron malos y que tal parece ser que ellos tuvieron la decisión de autoimponer su autoridad. Y como lo vemos hoy en día, a lo mejor pensaremos que nuestros presidentes no son, por no tener el temor de Dios, no son impuestos por Dios. Entonces, por eso hablar de autoridad es algo muy delicado. Cuando hablamos de autoridades, por ejemplo, surge un pasaje en Oseas capítulo 8, que es un pasaje utilizado por muchas personas para hablar respecto a la autoridad. Porque es interesante porque hoy en día han surgido algunos movimientos progresistas que hablan acerca de liberarnos de esas autoridades, o pensar que el creer o en confiar demasiado en las autoridades es nada más que un mero seguir a una persona con los ojos vendados. Y los nuevos movimientos hablan acerca de empezar a confrontar a los pastores, empezar a confrontar a nuestras autoridades, y ven en muchos pasajes de la Biblia a personajes yendo en contra de autoridades. Por eso es importante aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el pasaje que yo les decía, Oseas capítulo 8, habla de algo interesante. Por ejemplo, dice: ellos establecieron reyes. Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Jehová, dice el Señor. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Este pasaje nos deja con una espina, porque tal parece darnos a entender que hay estos reyes que no fueron escogidos por Dios, y estos príncipes que Dios no sabía, se constituyeron a sí mismos como autoridades. Ahora es importante, cuando leemos un pasaje así, entender el contexto. Recuerden que una de las cosas que se dice en hermenéutica es que el contexto es rey. El contexto es importante para poder interpretar correctamente un texto de la Biblia, porque parece ser que este texto nos dice que hay autoridades impuestas, pero no puestas por Dios.
que se autoimpusieron y no por mandato de Dios. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando interpretamos un pasaje, el contexto. La Biblia no se contradice en ningún momento. La Biblia es la verdad de Dios y no puede enseñar de un lado una cosa y del otro lado otra. Por ejemplo, este pasaje debe interpretarse a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento. Ese es el contexto mucho más amplio. Debe interpretarse a la luz de otras versiones de la Biblia y debe interpretarse a la luz de otros mandatos que vienen en toda la Biblia. Por ejemplo, si hay algo que Dios respalda siempre es la autoridad. Y esa revelación que Dios tiene desde el Antiguo Testamento se va a ver mucho más clara en el Nuevo Testamento, en el pasaje que yo les mencionaba anteriormente. Romanos 13, en donde Pablo dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Y quien se resiste a la autoridad realmente se resiste a Dios. Entonces, Romanos 13 está contradiciendo lo que dice Oseas 8.4 o Oseas 8.4 está contradiciendo lo que dice Romanos 13. Pero para eso es importante otra vez entender el contexto, entender que la Biblia no se contradice a sí misma. Les voy a leer otro pasaje ahí en Daniel capítulo 2 versículo 21. Daniel 2.21 dice que Dios muda los tiempos y las edades, y Él quita reyes y pone reyes. Dios quita reyes y pone reyes. Así que Daniel no está contradiciendo lo que dice Oseas, y Oseas no contradice lo que dice Daniel, ni ellos dos contradicen lo que dice Romanos 13, que dice toda la autoridad viene de parte de Dios. No hay autoridad que no haya sido establecida por Dios y punto. Si hay algo que nosotros conocemos de Dios, es que Dios establece autoridad. Dios es un Dios de orden. Dios ordena todo y todo está bajo sus pies. Hay una cadena enorme de autoridades que Dios ha establecido para crear un orden. El apóstol Pedro en su carta nos dice que Dios lo puso para el castigo del malhechor, y también lo dice Pablo en Romanos capítulo 13. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos en la Biblia donde Jesús paga impuestos, donde el apóstol Pablo también respeta la autoridad de un concilio. El apóstol Pablo apela a una autoridad, la autoridad del César. Y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios condenando la murmuración que Aarón y María tuvieron contra la autoridad de Moisés. En ocasiones Dios ocupa las autoridades como el rey Nabucodonosor, personas malas, para llevar a cabo sus propósitos. Entonces es algo interesante que pensar en que Dios utiliza autoridades o establece autoridades, aunque no le teman, aunque no sepan que es Dios quien los ha puesto, aunque no tengan temor a Dios. Dios ocupa esas autoridades porque Dios tiene un plan, y aún en autoridades malignas Dios lleva a cabo su plan. Por ejemplo, pensando en el rey Saúl, fue mismo Dios quien lo escogió, y uno podría pensar que Dios a lo mejor se le salió de las manos lo que el rey Saúl hizo, o lo que dice aquí Oseas capítulo 8, que Dios en algún momento no escogió personas, sino que ellas escogieron a sí mismas, o que Dios no supo, como dice Oseas ahí. El mismo Dios dice, mas yo no lo supe, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Podemos pensar, ¿Dios realmente no sabía? ¿Dios realmente no había establecido al rey Saúl o no sabía lo que el rey Saúl iba a hacer? Por supuesto que sí. Dios a veces da al pueblo lo que pide. Y recuerden ustedes el pasaje de Samuel, 1 Samuel capítulo 8. El pueblo quería un rey como todos los pueblos tenían, y Dios mismo estableció un rey de acuerdo al corazón del pueblo. Saúl es el rey conforme al corazón del pueblo. Así que Dios puede usar incluso una autoridad maligna para llevar a cabo sus propósitos. Y uno pensaría que si existe una autoridad por encima de nosotros que no tiene temor de Dios, no debemos obedecerlo. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Por ejemplo, el rey David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, él, a pesar de que Saúl lo perseguía por su vida, él siempre siguió respetando la autoridad que el rey Saúl tenía. David es el ejemplo perfecto de que una autoridad no tiene que ser si
Simplemente basta con reconocer que esa autoridad ha sido elegida, ha sido puesta por el mismo Dios. Entonces, el hecho de que Dios no apruebe a una persona ni las decisiones que toma, no quiere decir que Dios no estableció ese rey. Entonces, podemos pensar en esa idea de las autoridades. Si ustedes quieren un pasaje interesante, también se encuentra en Judas capítulo 1. Bueno, Judas nada más tiene un capítulo. Judas 1, en donde ustedes van a encontrar el pasaje en donde se habla acerca de que el arcángel Miguel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, batallaba. Pero dice que más ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición en contra de Satanás, sino que le dijo, Jehová te reprenda. Así que el mismo Miguel reconoce que existe una autoridad mayor que él y por encima de él, que es Dios, a la cual él apeló. No se sintió con esa autoridad para reprender a Satanás. Y en ese mismo pasaje de Judas se habla acerca de que los falsos maestros no respetan las autoridades, no se someten a ellas, al contrario, son rebeldes delante de la autoridad. Así que en todo el Nuevo Testamento podemos ver que hay algo que Dios ha establecido y es autoridades. Dios ha delegado autoridad sobre personas, y es que ese es el asunto. Dios ha delegado autoridad sobre las personas, y el asunto es que nosotros, al pensar que una persona es igual a mí, tiene los mismos errores, no puede ser capaz de corregirme, no puede ser capaz de guiarme, y mucho menos puede ser capaz de mandarme a hacer algo, porque es igual a mí, es una persona. Lo que no tenemos en cuenta es que esa persona ha sido establecida por Dios. Ese es el asunto. Por ejemplo, Moisés, Aarón y María, hablando acerca de su hermano. Si pensamos en Moisés era el hermano menor de Aarón y María. Él era menor que ellos. Sin embargo, Dios había elegido a Moisés para hacer la autoridad sobre ellos. Y en muchas ocasiones esta es una realidad en la vida. Va a haber personas menos capacitadas, o que nosotros pensemos que no estén menos preparadas, menores que nosotros, que Dios va a escoger por autoridad sobre nosotros. Y nosotros tenemos que obedecer. Esa es nuestra responsabilidad. En una ocasión oía de alguien que decía, la persona que está por encima de ti tiene mayor responsabilidad que tú. La persona que está por encima de ti tiene mayor responsabilidad que tú. Tú debes cumplir tu responsabilidad y él debe cumplir la suya. Pero no te incumbe a ti, o no es tu responsabilidad decirle cómo hacer su trabajo. No es tu responsabilidad hacerle ver sus errores o no obedecer. Tu responsabilidad es obedecer a esa autoridad que ha sido puesta por Dios. Así que Dios establece estas autoridades, y a pesar de que no sean buenas, a pesar de que no sean temerosas de Dios, Dios las usa para sus propósitos. Pensando por ahorita lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos, muchas personas estaban siguiendo a Donald Trump porque él ha simpatizado mucho con el pueblo evangélico. Y muchas personas, guiadas por ese asunto, pensando un poquito en eso, decían, Donald Trump nos conviene porque él teme a Dios. Donald Trump sí va a ser una autoridad que Dios sabe imponer. Y nos olvidamos que es Dios quien pone reyes y quita reyes. Que no importa si simpatiza o no con la iglesia, lo importante es lo que Dios va a determinar en algún momento. Nuestra responsabilidad es votar, pero no descansar en una persona que aparenta tener temor de Dios. Y pensando también un poquito, la Biblia nos describe ya el futuro de este mundo, y el futuro de este mundo va hacia un caos. Así que no depende si la persona tenga o no temor de Dios, o de vistas o flashazos de un aparente temor de Dios. En nuestra vida nosotros podemos tener varias clases de autoridad, y una de ellas, por ejemplo, es la familia que Dios ha puesto, en el que el padre es la autoridad, la madre está sometida a la autoridad que es la cabeza del padre, y los hijos están sujetos a sus padres.
Eso es el orden o la jerarquía que Dios ha puesto como roles, papeles, para que exista un orden en el mundo. Por ejemplo, Dios dice: las casadas estén sujetas a sus maridos, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, y que los padres estén sujetos a la autoridad de Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Y muchas veces nosotros queremos cambiar esas cosas, a pesar de que Dios los ha establecido y es funcionable, es bueno para nosotros. Dios ha hecho esto como un orden para protegernos. El hijo puede confiar en la autoridad del padre, la esposa puede confiar en la autoridad del padre. Una autoridad es algo que respalda, es algo que cubre, que protege, y Dios lo ha puesto por eso. La Biblia no dice que nosotros debemos someternos a nuestros padres porque tienen razón, o porque se cree que tienen razón, o porque no se interponen con lo que quieres hacer. No se trata de lo que hagan o no hagan, de lo que digan, de cómo sean. Se trata de un rol que Dios ha establecido. También, por ejemplo, otro tipo de autoridad que tenemos en la vida es el gobierno. Y debido a la naturaleza que tenemos, pecadora, rebelde, Dios ha establecido estas leyes de gobierno humano. Él dio a los hombres una moral y una capacidad para también poder decidir por una autoridad para hacer cumplir las leyes. Y Dios estableció autoridades de gobierno, los hizo para nuestra protección, para nuestro bien. Y las autoridades civiles que conocemos son lo que Dios ha provisto para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13. El gobierno a veces se representa, por ejemplo, en profesores, en policías, en los jueces, en los magistrados, en los funcionarios locales, gobernadores, presidentes municipales. Todos ellos son autoridades delegadas por Dios, puesto que representan de alguna forma la autoridad de Dios. Uno diría: no, es que tiene que ser cristiano para que yo sepa que es la autoridad de Dios. Claro que no es así. El apóstol Pedro escribía: sométanse a las autoridades por causa del Señor. Pablo dice: sométanse a todas las personas a las autoridades. Y cuando ellos estaban escribiendo eso, el emperador que era en su momento era Nerón. Y ustedes conocen las historias de todos los emperadores romanos. La mayoría de ellos no eran ni cristianos ni temerosos de Dios. Así que cuando ellos escribían esas cosas de someternos a ellos, sus gobernadores ni siquiera eran temerosos de Dios. Así que como cristianos y ciudadanos debemos obedecer la ley, ser los primeros en obedecer las leyes de tránsito, de escuela, de limpieza, de estacionamientos, de mostrar respeto hacia los maestros. Hoy en día a los maestros se les ha quitado bastante autoridad y se les ha dado tanta autoridad a los padres y a los hijos que esa autoridad como maestro se ha deshonrado. Es importante entender la autoridad que tiene un maestro en la escuela. Otra autoridad que tenemos en la vida cotidiana es la iglesia. Si tú eres un cristiano y vas a una iglesia, el plan de Dios es que Cristo es la cabeza de la iglesia y estamos sometidos bajo la autoridad de Cristo, pero Cristo también ha constituido algunos apóstoles, maestros, ancianos, pastores, maestros, y todos ellos son autoridades que Dios ha puesto delegadas por Él para el orden dentro de la iglesia. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque ellos, dice, velan por vuestras almas y quienes han de dar cuenta. Es lo mismo que decíamos hace rato. El que está arriba de ti tiene mayor autoridad que tú, pero por lo tanto tiene mayor responsabilidad. Aquellos que tienen una autoridad en la iglesia no deben imponerla, dice Pedro, no como señoreándose de la iglesia, sino como siervos de Dios. Debemos de ser el ejemplo del servicio. Es lo que dice Pedro en la primera carta, en capítulo 5, que los ancianos deben apacentar la grey, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Y bien, una última autoridad que tenemos en la vida cotidiana es en nuestro trabajo. Tenemos un jefe, un patrón que representa una autoridad también.
y que si nosotros nos sometemos a ellos daremos un buen testimonio de que somos cristianos, de que honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo. Existe mucha gente quejándose del patrón que tiene, del jefe que tiene, y habla pestes de ellos, y no puede ser así como cristianos. Dios no se complace, no le agrada cuando nosotros hablamos de esa manera de las autoridades que Él ha puesto. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, dice Colosenses capítulo 3. El siervo para ese entonces era un esclavo que tenía un patrón que era su dueño. Sin embargo, hoy en día nosotros nos cuesta menos trabajo al tratar de esta manera a los jefes, a los patrones. Y en este pasaje, por ejemplo, Pedro dice que no solamente debemos de obedecer a los que son buenos y amables, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. El creyente tiene que someterse a la autoridad. Tengamos cuidado de a lo mejor recibir consejos de personas externas, porque recuerden, estamos hablando en cuestiones de gente que cree en lo que Dios ha dicho, en su palabra, la autoridad. Y resaltamos algo importante, que hoy en día existen muchos movimientos progresistas que se han infiltrado dentro del cristianismo, que animan, que insinúan, que persuaden a la gente a rebelarse en contra de las autoridades, a rebelarse en contra del pastor opresor, a rebelarse en contra de las autoridades de gobierno, que no todo el tiempo debemos someternos a las autoridades, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y ese es un pasaje que ahorita vamos a ver. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos movimientos exhortan, animan a los creyentes a desobedecer a estas autoridades. Pero Jesús nos ha enseñado un camino en el que nosotros debemos ser humildes, y que solamente es a través del camino del amor en la que nosotros podemos ser verdaderamente radicales en cuanto a cuestión de autoridad, cuando debemos ser obedientes a la autoridad. Si algunos discípulos desobedecieron a las autoridades, si algunos profetas hablaron en contra de las autoridades, si algunas personas hicieron como Jesús, volcaron mesas delante del templo contra las autoridades. Pero ¿en qué momento una persona puede realmente desobedecer a una autoridad impuesta por Dios? En el momento en el que esa autoridad dé una orden o te pida hacer algo que va en total oposición con un mandamiento de Dios. Por ejemplo, los discípulos se les prohibió predicar cuando Jesús les dijo: vayan y sean testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. Y el Sanedrín les habían prohibido predicar. Solo hasta ese momento es válido desobedecer a una autoridad, obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando una orden de esa autoridad va en total oposición con un mandamiento de Dios. Por ejemplo, se va a aprobar una ley de aborto. Se va a aprobar una ley de aborto. Muchas personas dicen, ese es un mandamiento que va en contra directamente de un mandamiento de Dios, que es la vida, o de no matarás. Sin embargo, no está yendo directamente, no está prohibiendo a los cristianos predicar acerca de que el aborto está mal, no está prohibiendo acerca de cerrar nuestros templos para no enseñar más del aborto. Aún tenemos oportunidades de predicar en contra del aborto, de predicar en contra de la homosexualidad. Solo es en casos como, por ejemplo, a un hombre que se le prohibió vender más pasteles porque se rehusó a vender un pastel basado en su convicción a una pareja de homosexuales, y se le prohibió vender, se le prohibió seguir comerciando. O en algunos casos, pastores que se les ha prohibido predicar en sus iglesias mensajes en contra del homosexualismo, o en sus propias iglesias el no aceptar a gente de la ideología de género, se les ha prohibido predicar. Solo en esos casos es permitido desobedecer a una autoridad, cuando está en total oposición con un mandamiento de Dios. Y aún en eso debemos de ser cuidadosos en cuanto a eso. Por ejemplo, también ha ocurrido un caso en el que se han cerrado templos por cuestiones de la pandemia, y muchos cristianos piensan que están siendo radicales al abrir las iglesias porque están obedeciendo a Dios antes que a los hombres, pero eso no es cierto. Hasta ahora no se nos ha prohibido predicar, no se nos ha prohibido reunirnos, no se nos ha prohibido totalmente hablar acerca de la palabra de Dios. Debemos innovar, debemos crear otros medios, debemos
seguir predicando la palabra. Aunque la iglesia está en cuarentena, aunque la gente está encerrada, la palabra de Dios, dice Pablo, no está presa. Y seguimos obedeciendo a la autoridad y seguimos predicando el evangelio con otros medios, con otras herramientas, pero seguimos. Hasta ahora no se nos ha impedido predicar el evangelio. No ha habido una oposición directa a un mandato de Dios. Entonces, ¿son las autoridades, se imponen ellas mismas o son impuestas todas por Dios? La Biblia dice y da testimonio y claramente dice que Dios ha puesto autoridades y no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, si esto es cierto, ¿cómo estás obedeciendo tú a las autoridades? ¿Cuál es tu actitud hacia ellas? ¿En qué momento sabes discernir tú para obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque si no es así, tu responsabilidad es someterte a la autoridad, que tiene mayor responsabilidad que tú. Así que tengamos cuidado de cómo hablamos, tengamos cuidado de lo que decimos en contra de ellas, porque quien se resiste a una de esas autoridades, a Dios se resiste. Y no necesariamente tienen que ser buenos, temerosos de Dios, sino a veces Dios ocupa a reyes tiranos para cumplir sus propósitos. Así que les dejamos con esta reflexión de Self Questions. Les invitamos a seguirnos una vez más. Nos despedimos y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.